Bueno, y seguimos avanzando. El Consejo Nacional de Educación decide la continuidad de la administración provisional en la Universidad Arcis. Queremos conocer detalles. Vamos a tomar contacto con Josefina de la Fuente, quien tiene más información. Josefina, buenas tardes. Hola Matilde, muy buenas tardes. Hace solo minutos terminó una sesión del Consejo Nacional de Educación donde se tomaron resoluciones respecto a la continuidad del administrador provisional para conocer qué es lo que se decidió finalmente en la Universidad Arcis. Vamos a conversar con el presidente del Consejo Nacional de Educación, Pedro Montt. Muchas gracias por estar con nosotros. Pedro, ¿qué es lo que se decidió finalmente respecto al administrador provisional en la Universidad Arcis? El Ministerio lo que hace es solicitar una prórroga de ese nombramiento. Lo puede hacer por una vez. Y eso es lo que hemos accedido. Entonces, Patricio Velasco, el administrador provisional de Arcis, estaría un año en el cargo, el año que le permite la legislación. Eso es hasta un año. Eso lo determina su propia gestión o el monitoreo. Nosotros no nombramos el administrador, autorizamos la medida. El nombramiento del administrador corresponde al Ministerio. ¿Cuáles son los antecedentes que se tomaron en consideración para aprobar esta medida del Ministerio de Educación? Bueno, nosotros hicimos un minucioso análisis y de detalle del conjunto de la documentación disponible, que en muchos casos tenía deficiencia. Entrevistamos a una serie de actores de la comunidad educativa de la Universidad Arcis, escuchamos sus puntos de vista y ponderando todos los elementos de juicio y teniendo a la vista que el proceso adolece de fallas importantes, consideramos pertinente dar el tiempo prudente para que se desarrollen algunas gestiones que son clave, que permitan clarificar si la institución es viable en el largo plazo o simplemente tiene serias dificultades para seguirse desarrollando en tanto proyecto institucional y educativo. ¿Esos elementos tienen relación, por ejemplo, con la venta de la sede de Libertad que daría solvencia financiera a este plantel? Uno de los hechos es ese, el otro del proceso de matrícula, y hay una serie de otros elementos que tienen que ocurrir, que tienen que confluir para que puedan permitir pensar que esta es una institución que tiene capacidad de desarrollo de más largo plazo. Y la comunidad está empeñada en eso, pero nosotros, teniendo a la vista todos los antecedentes, también vamos a hacer una serie de observaciones a las deficiencias que ha tenido el proceso. Sí, en ese sentido quería preguntarle, dice que hay deficiencia en el proceso. ¿A qué se refiere? ¿A la ley? ¿A la administración de Patricio Velasco? Son de todo tipo, Yo diría en grueso 3 tipos. Hay un problema de diseño de la norma. Es difícil que una persona llegue a una institución de carácter complejo, que tiene autoridades unipersonales, órganos colegiados, y que pueda resolver los problemas de gestión en una realidad que va a conocer y en la cual los actores involucrados están directamente afectados, y eso hace muy difícil la gestión de cualquiera el que llegue ahí. El administrador provisional mismo ha hecho esfuerzo, eso no lo negamos, pero también se observan serias deficiencias. Ni siquiera se cumplieron los procesos referidos a los informes y como tener una proyección más cierta de qué es lo que iba a pasar en el futuro, ¿no? Y por último, también esto dice relación con, como ya decía, la manera en que fue concebida esta institucionalidad y cómo ha aplicado, y la capacidad que desarrolla el Ministerio de monitorear. Eso fue también bastante deficiente. Antes de preguntarle sobre el tema de la legislación y el monitoreo, la Arcis, cuando se le aplicó esta figura de administrador provisional, tenía una crisis, una deuda de cerca de 6.000 millones de pesos, deudas impagas con los profesores, no tenía que vender la sede de Libertad. ¿Cómo está la crisis ahora? ¿Se mantiene igual? ¿Ha habido algún avance? Las condiciones que concurrieron al nombramiento del administrador provisional siguen vigentes. Y por tanto, lo que estamos es a la espera de que ocurran hechos significativos que puedan cambiar esa situación. Pero eso está por verse a poco tiempo más. ¿A qué se refiere usted cuando dice que el Ministerio de Educación tuvo déficit en el monitoreo de esta universidad? O sea, nosotros hemos comprometido con el Ministerio, y es lo que hemos reportado, un cambio de disposición, y eso ya se está notando. Pero previamente el administrador provisional pudo operar con muy poco soporte del Ministerio. Recientemente el Ministerio comenzó a prestar un acompañamiento y un monitoreo más exhaustivo.
Pedro, también preguntarle, los estudiantes dicen que es necesario que se haga una modificación de esta ley 20.800 porque el administrador provisional sin una inyección de recursos le es muy difícil operar. ¿Está de acuerdo usted con eso? Lo que ocurre es que nosotros, hace unos meses atrás, preocupados por esta situación, tuvimos una larga conversación con el administrador provisional y sacamos un documento en el cual hicimos una serie de recomendaciones y sugerencias de aspectos que habría que revisar. Uno de ellos es esa situación de un administrador provisional que, por muy competente que sea, llega solo a una institución y no tiene las condiciones y disponibilidad de recursos para poder abordar los problemas. Se entiende que la institución debería proveerlo y en este caso la institución tenía una crisis financiera. Entonces ese tipo de cuestiones no fueron bien concebidas y diseñadas. ¿Esas observaciones se le plantearon al Ministerio de Educación? Sí, se entregó un documento que ustedes lo pueden conocer, es público y no tendría problema en entregárselo. ¿Ha habido abandono, cree usted, del Mineduc en este proceso de transición de la Universidad de Arce? ¿Había negligencia? O sea, yo entiendo que ha habido un cambio de disposición y de actitud. Y eso se está notando, hay más acompañamiento. Pero hubo un momento en que el administrador provisional operaba con muy poco acompañamiento del Ministerio. Pedro, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Ahí escuchamos entonces, Matilde, el administrador provisional Patricio Velasco va a seguir actuando un año más en la Universidad Arcis. Ha sido bastante enfático el presidente del Consejo Nacional de Educación. La crisis se mantiene vigente, como también lo han establecido universitarios y profesores. La deuda de cerca de 6.000 millones de pesos se mantiene, la deuda con los profesores que han sido despedidos y también lo que están trabajando actualmente también se mantiene. Y el edificio de la sede Libertad se debería haber vendido durante el primer semestre. Finalmente se pospuso esa venta para septiembre, pero no se sabe qué es lo que va a suceder con ese edificio, qué le daría la solvencia económica necesaria al plantel para poder salir adelante. Matilde. Muy bien, Josefina, muchísimas gracias por esa información a esta hora de la tarde. Que estés bien.